El Sony X90L es un Smart TV 4K LCD con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local y panel UVA. Es un modelo del 2023. Su tecnología de color Triluminos Pro junto a su alta cantidad de brillo hacen que el volumen de color y la experiencia de alto rango dinámico sea increíblemente buena, tanto debido al hecho de hacer que el contenido luzca realista como también por el hecho de agregar un muy buen nivel de detalles en cada escena, bien sea que el contenido esté en alto rango dinámico HDR10, HLG o Dolby Vision. El resultado en rango dinámico estándar también es muy bueno. Como dato extra, debes saber que las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 y HLG pueden ser añadidas o removidas del contenido que decidas observar, aunque esto no sería posible con Dolby Vision. El escalado de imagen es muy bueno, mostrando resultados muy nítidos aun cuando el contenido tiene muy baja resolución. Ten presente simplemente que ningún televisor 4K mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Su manejo de los reflejos es muy bueno a pesar de que tiene panel UVA, y eso se debe principalmente al hecho de que su cantidad de brillo es alta. Pero sus ángulos de visión no son buenos debido al hecho de que tiene panel UVA, con lo cual los colores perderán mucho volumen al observar la pantalla desde un ángulo muy amplio. La uniformidad de colores grises de este modelo es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante por ejemplo cuando vayas a ver deportes u otro tipo de contenido con mucho color. El manejo del movimiento también es muy bueno, tanto al ver contenido a través de aplicaciones de streaming, como también al conectar por ejemplo un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Este televisor logra reducir muy bien el efecto de vibración en caso de que así lo requieras. El rendimiento en escenas oscuras es otro de los puntos fuertes de este modelo, dado a que muestra casi nada de efecto clouding y muy poca intensidad del efecto blooming, aun cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Todo esto es posible gracias tanto a que tiene panel UVA como también al hecho de que cuenta con retroiluminación Full Array con 56 zonas de atenuación local. Los tamaños más grandes tendrán más zonas de atenuación local. El rendimiento gaming de este televisor es muy bueno, cuenta con dos puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con frecuencia de actualización variable. Debes saber que la función de atenuación local sí se puede activar cuando se habilita la frecuencia de actualización variable. Posee Game Bar pero no cuenta con modos de imagen predeterminados dentro de esta Game Bar. Este televisor solamente posee un modo de imagen que permite el mejor rendimiento gaming, que obviamente sería el modo de imagen juego, dado que al escoger otro modo de imagen, si bien se pueden obtener cambios en cuanto a calidad gráfica, los tiempos de input lag incrementarán, por lo cual siempre será mejor jugar con el modo juego activado. Nunca experimenté ni el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing y tampoco el efecto ghosting, ni siquiera con videojuegos que tienen muchas escenas con oscuridad. Y aunque se puede jugar con la tecnología Dolby Vision, no es recomendado porque esto no permitiría activar el modo juego. En cuanto al apartado Smart, este televisor tiene como sistema operativo Google TV basado en Android 10, la fluidez es muy buena, 10 de 10. Tiene por supuesto asistente de voz y también cuenta con la función de manos libres. Y por supuesto posee la Play Store de Google y en caso de requerirlo le puedes instalar archivos APK. Y también cuenta con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. Este modelo tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor a entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, dos puertos para antenas, una de aire y otra digital y cuatro puertos HDMI, dos de ellos HDMI 2.1. Y en cuanto a sonido te puedo decir que la experiencia es muy buena potencia, altas frecuencias, experiencia envolvente y nada de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Si quieres ver y escuchar el rendimiento del sistema de sonido de este modelo te invito a ver la review completa y más detallada que te dejo en la descripción de este video. No siendo más, si este te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.